Estamos en comunicación ahora con Diego Velar, abogado, diplomático, representó a la Argentina como embajador en todos los países importantes que tiene la Argentina, con China en 2015, en Estados Unidos en 2 oportunidades, 1997 y 2002, en Brasil en 1996 y en la Unión Europea en 1989. Además fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1983 y también colega nuestro, porque fue director periodístico del diario La Razón y docente en la Universidad de Buenos Aires. El sábado, Velar se preguntó en la red social X por qué a estos dos farabutes, el Gordo Dan y un cómplice, se les permite jugar con un tanque de guerra. Ya que eligió estas palabras tan coloridas, le vamos a dar la bienvenida con un clásico tango de Carlos Gardel que lleva como título Farabute. Muy buenos días, Diego Velar. Jorge Fontevecchia te saluda. Nos reímos acá con Farabute, pero más allá del Gordán, bueno, habíamos entrevistado por el mismo tema al senador por Tierra del Fuego, donde le recomendamos que hiciera la denuncia, digamos, de que alguien dice que hay que dinamitar el Congreso y mandar a los tanques a que tiren abajo ese edificio. Bueno, evidentemente es claramente un atentado contra la democracia, así que perfectamente se puede hacer la denuncia, así que te proponemos a vos también que hagas la denuncia, pero queremos aprovechar tu especialidad, como decíamos en la introducción, de que sos, no sé si hay otro miembro del cuerpo diplomático que tenga la experiencia de haber representado a la Argentina en los 4 sectores más importantes internacionales de nuestras relaciones exteriores, que son la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos, para que nos cuentes tu visión de cómo va a terminar el tema de los aranceles, especialmente con nuestro socio principal en el Mercosur, con Brasil. ¿Cómo ves que esto va a evolucionar? ¿Si va a ser parte de las negociaciones como terminó con China? ¿O crees que no, que es una especie de sanción ideológica que quiere tomar específicamente, tomándolo como cabeza de los BRIC, a Lula? Buen día, Jorge. Gracias por el recuerdo del tango, ¿no? Es una Farabute. Palabra que no se usa, lo de Farabute no se usa, es equivalente a lo que hoy llamamos un chanta, ¿no? Para aclarar el término. Ahora, yendo a tu pregunta, la verdad nadie sabe cómo puede terminar esto, porque se da un dato inédito. Yo hace 50 años que sigo obviamente los temas de política internacional y en particular la conducta de los presidentes desde la Casa Blanca. Y esto es totalmente inédito. Lo que está pasando, estamos efectivamente en una nueva era. Yo creo que no es buena, pero es una nueva era muy caótica, porque más allá del éxito siempre la Casa Blanca y el rol de los Estados Unidos como primera potencia mundial es al menos intentar poner orden, a veces bien, a veces mal, a veces acierta, otras veces se equivoca, pero la intencionalidad manifiesta durante especialmente los últimos 80 años, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, era establecer una suerte de paz americana con una gran potencia que realmente influyera sobre un sistema ordenado de reglas. Por supuesto, estas reglas muchas veces tenían la intencionalidad de proteger sus intereses, obviamente, ¿no? Pero eso existió. Hubo un orden de 1945 efectivamente hasta ahora. Ahora se rompió y realmente no hay nada que lo sustituya. Es decir, la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos internacionales de medio ambiente, todo estallado por los aires en una forma inaudita realmente, porque no hay un nuevo orden, lo que hay es un nuevo caos. Tampoco hay un arreglo con China, hay un acuerdo precario de 30% que no se sabe cuánto va a durar, ni en qué consiste, porque no conocemos los detalles. Hay permanentemente modificaciones con Canadá, con México, con la Unión Europea. Se incluye Brasil de una forma muy arrogante, ¿no? Diciéndole tienen que suprimir los juicios a Bolsonaro, por ejemplo. Una cosa inaudita, que realmente ni en las épocas de mayor intervencionismo norteamericano vimos una explicitación de este tipo. Entonces, ¿cómo termina todo esto? La verdad son solo preguntas. Hoy es muy difícil saber
siquiera cuáles son los aranceles que están vigentes, los que están suspendidos, cómo funciona el sistema internacional. Esto, por supuesto, tiene consecuencias, yo creo que fatídicas, y a mí no me cabe la menor duda, con un gran respeto y admiración por lo que es la gran nación americana, que no se la va a llevar puesta Donald Trump a 250 años de estabilidad institucional, y que esto va a llegar un momento, y espero que en el corto plazo, que se equilibre de tal forma que ese rol, hoy ya no solitario, porque ya creo que hay un sistema de equilibrios en el mundo, donde China hay que contemplarla en ese nuevo sistema de equilibrios del siglo XXI, pero indudablemente es absolutamente fundamental que lo que irradie la Casa Blanca sea estabilidad y no caos. Ahora, en ese sentido, China dejó solo a Lula, porque vos fíjate, en la reunión del Mercosur no va Xi Jinping, obviamente no puede ir Putin. De BRICS. Perdón, reunión de BRICS, discúlpame, no fue Xi Jinping, que siempre fue hasta ahora a todas las cumbres del BRICS, no podía ya desde hace un tiempo viajar fuera de Rusia Putin, y Modi representa lo contrario, para decirlo de alguna manera, es como podríamos decir el aliado norteamericano, pasa por acá, se abraza con Milei. Se quedó solo Lula, siendo de los grandes, de los originales 4 BRIC, el más chico, como encabezando el pelotón de fusilamiento para la animosidad con los BRIC de Donald Trump. Bueno, es muy buena tu pregunta, porque realmente hubo 2 BRICS. Un primer BRICS propuesto por un trabajo de un banquero norteamericano de Wall Street, Jim O'Neill, de Goldman Sachs, que hizo un paper, un papel de trabajo en el 2001 proponiendo la creación en ese momento de los BRIC. La S de Sudáfrica se agregó después para que haya una representación africana. Pero lo que planteaba era un dato muy interesante, que había terminado la Guerra Fría, y los países lo adoptaron. En ese momento, cuando nace BRICS, era un instrumento al servicio del diálogo internacional, de este mundo liderado por Estados Unidos, que le faltaba representación al mundo emergente. Entonces aparecía este compacto grupo que iba a tener un rol equilibrante en el diálogo internacional. Eso fue cambiando, avanza el siglo XXI, aparece China ya no como un elemento de cooperación, sino de disputa por el poder. Aparece Rusia invadiendo Ucrania, se va modificando esa condición. Entonces aparece una suerte de nuevo bloque, ya no de diálogo, sino de confrontación. Y si hay un bloque de confrontación, no se pregunta quién lo conduce. Ineludiblemente todos miran hacia dónde, hacia Beijing, el país más importante del grupo. Entonces aparece un componente de nuevo bloque de confrontación presidido por China. Yo creo que eso ya a esta altura le preocupa al propio Xi Jinping, o sea, su ausencia no es casual, fue una forma de bajar la tensión de ámbito que le quema las manos un poco a Xi Jinping, que hace con BRICS. Entonces hoy hay muchas más preguntas que respuestas. Vos tenés una gran capacidad intelectual y de análisis para hacer las preguntas correctas. Ahora, las respuestas, el que te las dé puede hacer un ejercicio de farabutismo o chantismo. Otro farabute. Ahora, Diego, me parece que otro elemento a agregar en el momento en que nacen los BRICS sin la S, es que se percibía a Rusia y a China más democrática que hoy, porque en ese momento por lo menos Putin cumplía con el hecho de no ser el presidente y colocar a su jefe de gabinete como presidente para alternar en la presidencia sin la necesidad de una presidencia eterna. Y en el caso de China se mantenía que los presidentes duraban 10 años y después se iban a su casa y no se los veía nunca más, y a partir de Xi Jinping, bueno, ahora el presidente Xi dura un tiempo mayor. Es decir, hubo, si se quiere, también cierta regresión, por lo menos en la concepción de la democracia que tenemos en Occidente, del país económicamente más importante de los BRICS, que es China, y del país militarmente más importante, que es Rusia, ¿no?
Claro, bueno, también es muy ajustado lo que decís. Al inicio de este siglo, la perspectiva era un mundo en convergencia, un mundo del diálogo, donde regía el concepto de cooperación más de confrontación con la propia China, y donde había diferencias sistémicas y culturales profundas, pero la tendencia era un mundo convergente y cooperante. Con Rusia concebíamos que Putin era una dirigencia en transición del viejo orden soviético hacia una democracia, Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. La Unión Europea decidía sus dos grandes gasoductos y la dependencia al 50% de aprovisionamiento de gas de Rusia, lo que en alemán se llamaba la Ostpolitik, la política hacia el este, o sea, el abrazo, casi el proyecto de la integración de la propia Rusia a la Unión Europea. Mirá lo que era la fantasía del inicio del siglo. Pareciera que estamos hablando de 100 años atrás y no de 15 años atrás. Entonces, este mundo cambió. O sea, lo que se soñó para el siglo XXI no se está cumpliendo. Efectivamente tenemos este gran caos, la ausencia de un liderazgo americano ordenador. Pensemos las últimas declaraciones en las últimas semanas. El propio Trump pasó de ordenar no abastecimiento de armas a Ucrania a ordenar el nuevo abastecimiento, y Putin, que era su amigo, pasó a ser un enemigo, el cual los diarios de todo el mundo ayer charla ya con Zelensky, al que echó hace 2 meses de la Casa Blanca, planteándole a ver cuándo ataca San Petersburgo o Moscú. Entonces, efectivamente, ¿cómo se le puede dar a esto una perspectiva estratégica, racional? Es muy difícil. O sea, es un dato totalmente aventurado plantear cómo se van a manejarse los acontecimientos, al menos durante los 2 primeros, este año que le queda, año y medio que le queda, digo a Trump, porque una vez que llegue a la mitad de su periodo y haya elecciones parlamentarias, algo que se produzca dentro de estas cosas sin respuesta, que alcance el 66% de ambas cámaras como para modificar nuevamente la Constitución y aspirar a otro mandato, se transforma en un lame duck, en un pato reto, y por lo tanto su poder va a bajar muy abruptamente. Entonces, bueno, yo creo que es de esperar que tengamos esta transición de 2 años y después las cosas, la fortaleza de las instituciones americanas tiendan a poner paños fríos y volver al orden que el mundo necesita. Algún día, el mundo soñado sería un mundo donde haya un gobierno planetario, con principios democráticos, con una gran asamblea internacional, Naciones Unidas. Hoy no lo es un ejercicio, pero cobija ese sueño de alguna forma de un gobierno internacional, y que todo eso avance en el sentido correcto, y no de que aumente la confrontación, porque hoy con armas nucleares en arsenales de varios países importantes, una confrontación global sería el fin de la vida en el planeta. Por lo tanto, hay que apostar y hacer todos el mejor esfuerzo para que vayamos hacia un mundo de reglas, y un mundo de reglas que incentiven el diálogo y no la confrontación. Para reforzar con la audiencia lo que está diciendo Kelar, tenemos la situación inédita de un presidente que en Estados Unidos vuelve a ser electo en el medio de un periodo, por lo que es un presidente que se juega todo en sus primeros 2 años, porque inmediatamente después, salvo esa excepcionalidad de que se pueda modificar la Constitución norteamericana, es inmediatamente alguien que no puede ser reelecto y que cumplió ya sus 2 periodos como presidente, pero con la salvedad de que es su primer segundo, no es que es el segundo, es su primer segundo. Entonces todo está puesto, en el caso de Trump, a lograr lo que quiera en estos primeros 24 meses. Diego, no puedo dejar de preguntarte si viste la serie de Menem. Vos fuiste embajador a lo largo de toda la presidencia de Menem en distintos países, primero en la Unión Europea y después en Brasil. Y si la viste, me gustaría tu opinión de
¿qué te pareció y qué sentís que lo refleja y qué no lo refleja? Sí, yo creo que hay dos niveles. Un nivel estrictamente histórico, donde yo creo que la serie es frágil, para llamarla de alguna forma, ¿no? Pero que no es el eje. Yo creo que el eje de esta ficción, y además está muy aclarado por su director y por sus guionistas, de que no es un documento histórico, es ciertos datos de característica personal de Carlos Menem, ¿no? Y de Zulema Ayoma. Yo creo que son los dos personajes centrales de esta ficción, y a mi juicio están muy bien retratados. Yo conocí bien a los dos, y realmente me parece muy bien retratado. Estoy ahora en el último, me falta solo el último capítulo de la serie, de los 6 capítulos, y yo pongo énfasis en eso. La veo y recuerdo al Carlos Menem que yo conocí. Creo que la recreación de Sbaraglia es extraordinaria. Yo creo que le ha hecho un estudio del personaje muy bien, y yo lo recuerdo a él, y lo recuerdo con simpatía. Desde ya no estoy hablando de un recuerdo negativo, que no es mi caso. ¿Crees que le hace, es neutro, le hace bien o mal a Milei esta reivindicación o recuerdo de Menem, que bueno, por un lado, como vos decís, te resulta simpática la interpretación, por otro lado hay crítica también, ¿no?, a esos años? Sí. ¿Crees que tiene alguna connotación con el presente para el actual presidente, que además reivindica a los 90 y al propio Carlos Menem? Mira, yo creo que por un lado muestra las diferencias. Yo creo que el presidente Milei no tiene nada en común con el presidente Menem, salvo las patillas, ¿no? Pero no lo veo más allá de eso. Y yo tomo un dato curioso. Estoy mirando especialmente la serie, no la vi de un tirón, porque aprovecho que hemos pactado con mi nieto mayor, que tiene 20 años, la ceremonia de verlo juntos, porque yo quería verlo a la luz de sus ojos. Lo hice con El Eternauta, y supongo que va a ser un ejercicio que voy a repetir en otros episodios del mismo tipo. Y él, que obviamente con 20 años, a veces nosotros por el tiempo transcurrido no nos damos cuenta de la distancia que hay, que para un chico de 20 años, figuras que para vos o para mí son centrales en nuestra historia reciente, se llame Menem, se llame Cavallo, por supuesto, se llame, en el medio de todo apareció ocasionalmente la figura de Palito Ortega, a quien yo le tengo un gran aprecio, pero es alguien que forma parte de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, sin lugar a duda, y mi nieto no sabía quién es Palito Ortega. Claro. Entonces, cuando uno ve la nueva visión, yo le pregunto a él, a mí me parece muy importante cómo lo ve él, y la verdad el balance que él hace es de un personaje muy simpático. No lo ve. Yo recuerdo otra historia que vos también la tenés presente, que fue cuando apareció la ópera Evita, de dos grandes músicos ingleses. Y todos tenemos que reconocer, yo he sido, no lo soy hoy, pero fui peronista muchos años de mi vida, que el personaje internacional de Eva Perón es el de la ópera, es el Don't Cry for Me Argentina, no llores por mí Argentina. Y que más allá de precisiones, imprecisiones históricas, el mundo aprendió a admirar a Eva Perón a través de la imagen. Esto los peronistas clásicos muchas veces no lo entienden. Recordás que por mucho tiempo no se podía ni hablar ni pasar la película. En la Argentina fue motivo de una gran controversia. Y la realidad es que los documentos de este tipo, mezcla de historia y de ficción, lo que importa es el resultado que queda. Entonces, de la misma forma que la ópera Evita trajo aparejado una revalorización muy grande y valorización universal de la figura de Eva Perón, yo creo que esta serie va a traer un efecto parecido, de una imagen muy controversial, muy polémica, que es la de Carlos Saúl Menem,
yo creo que va a quedar más la imagen de un personaje efectivamente exótico, muy capaz de generar amores y odios, etcétera, pero que mi balance, al menos lo que estoy aproximando gracias al aporte de mi nieto, es que va a haber una revalorización positiva y no negativa. Así como evita el hábitat de Don't Cry For Me Argentina, el Menem va a ser Esbaraglia, o sea, para las futuras generaciones. Exactamente, mira, es exacto lo que estás diciendo, y la verdad reconozco que la tarea que hizo Esbaraglia, yo no lo conozco personalmente, pero he escuchado reportajes donde él reconoce que su posición política no era favorable a Menem. Sin embargo, creo que ha hecho una recreación extraordinaria desde el punto de vista artístico. No sé si Robert De Niro lo hubiera hecho mejor. Bueno, tenemos al mejor crítico de cinematográfico, Diego, muchísimas gracias. Te despedimos con Gardel cantando Faraute y te mandamos un fuerte abrazo. A tu disposición como siempre, un gran abrazo. Acabamos de hablar con Diego Aguilar.